en el caso de nosotros, se me va a ver, me estaba queriendo decir, en el caso de nosotros, el quichua es lengua débil. Ya. Nuestra lengua es lengua, el quichua es una lengua débil. ¿Por qué? Porque no posee una gramática estructurada, ¿no es cierto? No posee una gramática estructurada, el estudio de una gramática profunda, no tiene semántica, no tiene léxico, no tiene toda la lingüística por parte del quichua. Sin embargo, la reunión entre la lengua matriz nuestra, sí, y el inglés, que es una lengua fuerte, es bilingüismo. ¿Por qué sabemos que el inglés es lengua fuerte? Porque el inglés, en cambio, sí tiene una gramática estructurada, la presencia de semántica, la presencia de léxico, lingüística y todo lo demás, sí la tenemos el momento en que nos manejamos con eh, eh, la lengua inglesa, ¿no es cierto? Entonces, tres lenguas habitan un mismo espacio geográfico. La lengua matriz, que es la lengua que habla el conglomerado, en este caso el español, una lengua fuerte, que es el inglés, y una lengua débil, que es el quichua. Cuando nuestra lengua se confronta con el quichua, hablamos de diglosia. Cuando nuestra lengua se confronta con el inglés, hablamos de bilingüismo, ¿no es cierto? Dentro de eso, pues el bilingüismo tiene algunos niveles, ¿no? Bilingüismo natural, bueno, eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que nos permite, entre otras cosas, qué es lo que permite también eh, a ver, permítame, prendo la... ¿Qué es lo que permite este idioma nuestro también? Este idioma también permite estas variantes, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esas variantes que tenemos, precisamente estaban las variantes lingüísticas, dado el lugar del habla, les recuerdo, ¿no? Dado el lugar en el que se hablaba, tenemos, pues, ¿no? Geolecto, de acuerdo al tiempo, cronolecto, ¿sí? De acuerdo a la composición social, sociolecto, de acuerdo a un grupo reducido, idiolecto, ¿no es cierto? Todo esto teníamos entonces como las variantes del lenguaje. ¿Precisamente por qué? Precisamente por qué. Porque estas variantes permiten la adaptación de la lengua a los distintos niveles. Sí, luego vamos a ver vuelta niveles de lenguaje, ¿sí? Entonces, tenemos todo esto como antecedente, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al lugar, ¿sí? De acuerdo al lugar, incluso muchas de las pronunciaciones, ¿sí? De acuerdo al lugar que habitamos, muchas de las pronunciaciones varían. Por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? Palabras que para un serrano, pizza, ¿no? La palabra pizza, la pronunciación de ese modo. Mientras que para la costa, la aparición de la letra T desaparece para la aparición de la letra C. Y tenemos la pizza, ¿no es cierto? O de no, la palabra Pepsi, ¿no? El nombre de esta gaseosa, de esta cola, ¿no es cierto? Pepsi. Eso en la sierra, pero la pronunciación nuevamente desaparece la letra P, aparece la letra C y tenemos la Pepsi, ¿no es cierto? Entonces, vea usted, todo esto varía de acuerdo a la posición geográfica en la que estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sierra desde el centro hacia arriba, tenemos la pronunciación correcta de la letra S al final de cada palabra. Ojos. Sí, la pronunciación de las letras agresivas o de las letras guturales, es decir, aquellas letras que se originan en la garganta, ¿sí? Refractarias, por ejemplo, la J o la G. Entonces, ojos. Mientras que en la costa, mientras más desciende hacia el nivel del mar, desaparece la pronunciación de la S, así también como se desvanece la pronunciación de las letras guturales, es decir, de aquellas letras que se originan en la garganta. Por ejemplo, ¿ya? Tenemos, en vez de ojos, tenemos os, ¿no? Ya desaparece prácticamente la pronunciación, ¿no? Lo o del bebé, ¿no es cierto? Es una pronunciación completamente diferente. Sí, entonces todo esto va cambiando de acuerdo al nivel. Estas son las variantes geolécticas, ¿no? Es decir, aquellas variantes que se dan de acuerdo al lugar. No solamente esto, también tenemos, por ejemplo, la presencia, sí, de variantes como eh, de acuerdo a la ubicación, sí, geolecto, pero
directamente ligados, por ejemplo, con la palabra entera. El ejemplo más claro, ¿no? Nosotros aquí le decimos a lo que se pone para el test, ¿no? Con corbata se pone un saco, ¿no? Lo que se pone encima del chaleco, un saco. ¿Sí? Sin embargo, en el norte no le conocen como saco. En el norte le conocen como leva, ¿no es cierto? Te pones la leva, ¿sí? Entonces aquí en cambio es saco. Nosotros le decimos casaca, ¿sí? En el norte le dicen chompa. Nosotros, sí, nosotros le decimos a una parte chompa. La chompa en la costa es saco, ¿no es cierto? Ponte un saquito ligero y vamos, que es la chompita sencilla, ¿no es cierto? Entonces, vea, todas estas son variantes de acuerdo al lugar. También vimos variantes de acuerdo al tiempo, ¿no es cierto? Y vimos precisamente todo esto, vimos variantes de acuerdo al tiempo, ya sea de la edad, referente con la edad de quien pronuncia la palabra, o ya sea con el tiempo que ha pasado para el uso de una palabra en específico. Por ejemplo, ¿sí? Palabra como arcaico, ¿sí? Son palabras que ya no se usan. Ya tenemos palabras como antiguo, ¿sí? Ya hemos cambiado arcaico por antiguo, ¿no es cierto? Ya dejamos de usar arcaico, es una palabra que está en desuso, ¿sí? Lo mismo, así también tenemos, ¿no? Palabras eh, que no entienden de acuerdo a la generación. Por ejemplo, su mamá, su abuelita no entienden lo que es una chela. Para su mamá, para su abuelita, chela es el diminutivo de Graciela, ¿no es cierto? Mientras que para usted, obviamente, ya chela significa una cerveza, ¿no? Sí, entonces, si usted va a una tienda en un pueblito pequeño por ahí lejos donde atiende solo una viejita y le pide que le dé una chela, la señora va a dudar si vendes una cerveza y le traes a la sobrina que se llama Graciela, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es precisamente por la edad. Hay cosas que no se entienden también de acuerdo a la edad. Hay palabras que han quedado en desuso. No solo palabras antiguas, eso les decía, nuestro idioma precisamente permite eso. ¿No? Nuestro idioma precisamente permite eso, es un lenguaje majadero en nuestros, ¿no? Nuestro idioma es un idioma bastante majadero, sí, es un idioma mutante y se caracteriza precisamente por eso, por ser bastante majadero. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, usted tiene términos como palabras que ya no se usan, que hemos dejado de usar, como París, ¿cierto? Ya no nos gusta decir París, suena feo, ¿no es cierto? Como que nos confronta, como que suena horrible, París, no, suena feísimo, París, no. Pero, en cambio, ese es el término exacto. ¿Qué hemos hecho? Gracias, Silvana, por la cámara. Sí, ¿qué hemos hecho? Y le apaga la cámara a la Silvana. ¿Qué pasó, Silvana? Listo. Entonces, términos como París, le decía, ¿no? Ya hemos visto, ahora ya no nos gusta ese término, ya no usamos. Entonces, ahora usamos un término que es mucho más suave, ¿no? Que nosotros consideramos que es mucho más suave. Y sí, pero le hemos vuelto a la mujer una planta eléctrica, ¿no es cierto? Y decimos que cuando va a tener un bebé, vamos de que va a dar a luz, ¿no es cierto? Vea usted, ¿sí? Entonces, son palabras, son términos que ya no usamos. Tragar, por ejemplo, otra palabra. ¿Sí? Entonces ya no nos gusta ese término, entonces le volvemos comer. Es más, ya ni comer nos funciona. ¿Sí? Si se trata por la noche, ya todos queremos cenar. ¿No es cierto? Imagínense lo arrefeciosos que somos, vea. Sí, es más, estamos sacando a la palabra bañar. Sí, ya no queremos bañarnos, ¿no? O sea, no sé ustedes, yo sí cada saltando un día. Sí, pero ya no queremos usar ese término, ya no nos funciona, ya no nos sirve. Nos sentimos menos elegantes por decir bañar y ahora ya decimos ducharnos, ¿no es cierto? Nos vamos a duchar. Sí, entonces mire, estamos sacando de uso esas palabras, eso es un cronolecto. ¿Por qué nos permite eso? Pues nuestro idioma permite este tipo de actividades o de acciones, precisamente, permítame un segundo, precisamente porque es un idioma bastante híbrido, ¿no? Es un idioma bastante mutante, es un idioma que se adapta. Sí, nuestro idioma es un idioma vivo prácticamente, ¿no? Porque no solo evoluciona, sino se adapta a las nuevas condiciones, ¿no? Entonces tenemos, pues, ¿no? Eh, adaptaciones, ¿sí? Como si al joven le gusta, ¿sí? Si al joven le gusta, eh, si al joven no le gusta hablar todo, ¿sí? Le gusta escribir poco, entonces nuestro idioma se adapta y permite los pocos en el idioma, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Compu, mate, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, no tiene computación, ¿qué tiene? Compu.
no tiene matemáticas, ¿qué tiene? Tiene mate, no tiene literatura, ¿qué tiene? Tiene lite, ¿no? Entonces, ¿qué hace nuestro idioma? Permite ese uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro idioma, ¿no? Nos permite incluso la fusión de las palabras, ¿no? Ya no decimos, por ejemplo, mi mejor amiga. ¿Qué dice usted? Es mi mejora, ¿no es cierto? Mi mejora. Ya quedó fusionada, vea. Sí, usted, en nuestro idioma permite el mi hijo, ¿no? La frase es mi hijo. ¿Qué le volvió? Mi hijo. Y encima, no solo eso, se volvió mijín, ¿no es cierto? Y ni hablas, ¿no es cierto?, de algunos tricks, ¿no es cierto? Vea, entonces todas esas son evoluciones del idioma, nacido precisamente en esa voluntad del joven que tiene de no hablar completo. El joven no habla completo, el joven eh, se le entiende así. Entonces, ¿qué hace? ¿Sí? Nuestros antiguos también hacían eso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? La frase correcta es Dios le pague. ¿Qué hicieron nuestros adultos? Le fundieron toda una sola, ¿no? No sé si ha oído usted el Dios solo pague, ¿no es cierto? Dios solo pague, una sola palabra, ¿no es cierto? Entonces, vea, nuestro idioma permite eso, ¿sí? Nuestro idioma permite eso. Los apócopes, las fusiones de las palabras, ¿no? Son permitidos precisamente porque nuestro idioma es un idioma así, es un idioma majadero. Sí, es un idioma majadero, es un idioma que no reconoce fronteras, sí, es un idioma que evoluciona y se adapta de acuerdo a las necesidades. Sí, es un idioma bastante adaptable. Por eso muchos de los extranjeros que vienen a aprender nuestro idioma, le digo porque yo doy clases de español en una escuela, sí, muchos de los que vienen a aprender nuestro idioma se chocan horrible y dicen que dice yo a algún estudiante mío que era un joven francés que vino, estaba aprendiendo español, si decía, oiga, yo he aprendido alemán, he aprendido inglés, he aprendido italiano, sí, los tres idiomas en un mismo año y llevo año y medio tratando de aprender español. O sea, ¿por qué? Dice, lo que pasa es que ustedes tienen demasiadas palabras, demasiados términos, su idioma les permite hasta hablar con los ojos. En cambio, los otros idiomas no. Me dice, por ejemplo, usted le dice amigo, sí, le dice amigo, pero otro le dice pana, sí, otro le dice brother, otro le dice ñaño, y estamos hablando del mismo amigo, dice, ¿no? Entonces, incluso dice, ustedes pueden hablar, incluso hablar, decir algo sin que sea algo significa, ¿sí? Sin que sea algo signifique lo que está diciendo, y eso es una locura, solo su idioma lo permite. Digo, ¿cómo puede ser eso? Claro, dice, usted dice, verá, usted entra a una reunión, sí, usted entra a una reunión y usted dice, buenas tardes, de una forma tal que demuestra que usted no quería saludar y está saludando, ¿no? Entonces, uno como extranjero que está sentado, lo que va a hacer es que es decir, buenas tardes, ¿cómo está? Y alguien al lado, alguna vez dice eso, dice en una reunión, y alguien al lado me dijo, no le respondas, tonta, ¿no ves que no está queriendo saludar? Pero saludó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro idioma permite eso, pues, ¿no? Es más, nosotros nos inventamos eso, ¿no? De buenas tardes con todos, menos con uno, ¿no es cierto? Cuando queremos ser mucho más irónicos todavía, ¿no es cierto? Entonces, vea, se dé cuenta cuál es precisamente esa forma de tergiversar, esa forma de moler nuestro idioma. Eso decía este extranjero, ¿no? Yo durante un año puedo aprender tres idiomas y llevo año y medio tratando de aprender español y no lo consigo del todo porque ustedes tienen un idioma, una locura, porque uno puede acercarse y pedir una cola y le dan. Y si otro se acerca y le pide una soda, le dan. Si alguien se acerca y pide una coca, le dan. Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, decía, no, yo me puedo acercar y pido una funda de detergente y no me entienden, decía. Pero en cambio, pido un deja y me entienden, decía, ¿no? Entonces, ¿y qué dice eso? Eso dice mucho de nuestro idioma, pues, ¿no es cierto? Eso habla muchísimo de nuestro idioma, precisamente eso, ¿no? El hecho de que nosotros ya tenemos, eh,
A los hechos, a esta forma de expresar, ¿no? Nuestro idioma es un idioma totalmente majadero, es un idioma que permite eso, ¿no? Que permite hablar precisamente de esto, de, de, de tergiversaciones de las palabras, ¿no es cierto? Entonces, como le digo, ¿sí? Usted ni siquiera en el idioma de nosotros, ya no, ni siquiera hablamos de las palabras, sino hablamos de marcas, como por ejemplo, como me explicaba esta persona, yo llego a pedir una funda de detergente y me quedan viendo raro, pero si llego y pido un deja, me dan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya el término de detergente ya no funciona. ¿Qué funciona? Deja. Y deja es la marca, no el detergente, ¿no es cierto? Entonces, mire, todo esto es lo que nos permite nuestro idioma cuando nos referimos pues precisamente a todo esto que tiene que ver con las pronunciaciones, ¿no? Luego, una vez que hemos terminado, vamos con esto del sociolecto, idiolecto, cronolecto y geolecto, vamos a continuar con las funciones que cumple el lenguaje, ¿no? Para ello, permítame un segundo, deberíamos tener esto abierto aquí ya, listo. Funciones del lenguaje. A ver, permítame un segundo. No sé qué abrir no sé qué diablo pasó. Y asimismo al final vamos a rematar con la lectura con unas... A ver. Hemos de terminar asimismo con unos ejemplos, ¿sí? Eh, hemos de terminar con unos ejemplos de ejercicios, ¿no? Entonces, antes de hablar de estas funciones del lenguaje como tal, lo que vamos a hacer es a recordar un poco lo que tiene que ver con los elementos de la comunicación, ¿no es cierto? Antes de hablar del lenguaje como tal, lo que tenemos que hacer es hablar sobre los elementos de la comunicación. Para todo esto cabe la pregunta, no sé si Sofía me está escuchando, sí, cabe la pregunta de qué es la comunicación, Sofía. La comunicación es poder dialogar con otras personas. Poder dialogar con otras personas. Eh, sí, no, porque le pongo O una, también puede ser escrito, a porque ver, también nos podemos dale, comunicar por medio del texto. correcto, sí, 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 también podemos comunicarnos a través del texto, correcto. Sofía, yo le preguntaba, ¿usted se puede comunicar con usted mismo, Sofía? Sí, ¿Cree usted posible eso? o sea, depende. Yo sé lo que quiero hacer o no quiero hacer, entonces mi cuerpo me comunica qué tengo que hacer. Bueno, es muy posible. Sí, yo más me refería, por supuesto, yo más me refería, por ejemplo, Sofía, ¿no? A ver, mañana Sofía, no sé, es Sofía hablando consigo mismo, ¿no? A ver, Sofía, mañana tienes que levantarte a las 9, a las 8 de la mañana, porque a las 8:30 tienes clase, verás, no te olvidarás. Ya sé, la forma en la que Sofía se va a comunicar con Sofía es a través de un despertador. Entonces, la misma Sofía coloca el despertador con la hora en la que va a despertarse, sí, con la hora en la que va a despertarse, y le le pone, pues, ¿no? Para que pone el recordatorio para levantarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste entonces la comunicación? La comunicación, tomando las palabras de Sofía, es el hecho de comunicarse entre una o varias personas, ¿no es cierto? Yo le orientaría más hacia allá. ¿Alguien más que tenga algo más que decirnos con respecto a la comunicación? No sé si puede ayudarnos con algo de la definición. Con algo de la definición de comunicación a alguien más.
No sé, Jocelyn de pronto puede ayudarnos con algo de la definición de comunicación. Jocelyn, no sé si está conectada. O sea, bueno, está conectada, lo que no sé es si es que me está escuchando. Sí, sí, estoy escuchando. La comunicación Ya. es la acción de, o sea, intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de poder transmitir o recibir información o opiniones de... Ya, correcto, la comunicación es una acción, correcto. Sí, con el hecho de transmitir información entre dos o más participantes. Correcto, estamos muy bien ahí. Correcto, no es una acción el comunicarnos, pero sin embargo debemos acotar que hay que, eh, hay que tener en cuenta este hecho, ¿no? De que ahora la comunicación se acerca también a lo introspectivo del ser, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Es decir, a que usted se comunica con usted mismo, como decía, pues no, como decía Sofía, como que mi cuerpo me avisa lo que necesita y lo que no necesita. Por ejemplo, una infección. Su cuerpo le avisa que tiene usted con una infección a través de qué? A través de una fiebre. Esa es la forma en la que tiene su cuerpo para comunicarse con usted. Entonces, hablamos también ya de la introspección, ¿no es cierto? Como el elemento importante a la hora de comunicarnos, ¿sí? Permítame un segundo, estoy queriendo abrir una hoja que tengo con esto de la comunicación y no me deja. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Le tenía abierto y no sé qué pasó, no quiere abrirse. Caramba. A ver. No me deja y no me deja. ¿Qué diablo pasa? A ver, veamos acá. A ver si es esto lo que me está peleando. Vaya, hoy se comprometió. Hoy no quiso, mil perdones. No sé si es que... A ver, déjenme un segundito, por favor, a ver si es que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Citas. Textos informativos. Palabras, reportaje. Qué bestia, se desapareció por completo esa tontera. Ni que haberle.
Pero vimos. Qué bestia. Se desapareció por completo. Parece brujería, sabía decir la abuela. A ver. A ver, permítame un segundito, a ver si ya tenemos esto. A ver. ¿Qué es el problema? A ver. Qué bestialidad. Qué bestialidad, qué hilas. Vamos a ver. Presentación. Norma Zappa. Norma Zappa. Creo que está aquí. Si es esta tontera que nos está estorbando. Que se puso puesta arriba, no quería abrirse ni un archivo, no sé, mi pobre computadora ahorita creo que ya no da más. Les pido por favor que me disculpen un minutito hasta conseguir abrir este archivo que está horrible, que no quiere colaborarnos. Sí, entonces, esta comunicación, entonces, decía, debemos tener en cuenta desde el punto de vista de esta evolución precisamente del lenguaje, que tiene que ver con el hecho de considerar la introspección como parte de esa comunicación. Pero en realidad lo que nos decía la compañera o el compañero estaba bien, es la acción que se mantiene entre dos o más personas para el intercambio de información, ¿no es cierto? Eso en realidad es la comunicación, un intercambio de información que va que va y viene entre sus diferentes elementos, porque ahora ya no podemos hablar de una comunicación de manera unilateral, sino ya hablamos, ¿no?, de una comunicación que va y viene, ¿no es cierto? Que va y viene, es decir, que tenemos una comunicación de ambos lados, es decir, uno pregunta, otro responde, pero ahora ya no solamente la mantenemos así, incluso ahora hay una repregunta, ¿no? Es decir, yo establezco una pregunta con ustedes responden, pero a su vez ustedes expresan otra pregunta, yo respondo y hablamos de una retroalimentación en conjunto. Por lo tanto, los elementos de la comunicación que aprendimos en la escuelita han variado muchísimo con respecto precisamente a esa época de cuando lo aprendimos, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya dependeremos incluso, sí, ahora ya dependeremos incluso de la retroalimentación, ya dependeremos del contexto comunicativo mismo como tal, ¿no es cierto? Entonces me va a decir, yo no puedo creer que los elementos de la comunicación hayan tomado en el examen, sí, sí tomaron en el examen los elementos de la comunicación, precisamente el año anterior fue consultado esto, sí, en el año 2020, en enero y en junio del 2020, eh, fue consultado esto de los elementos de la comunicación precisamente porque forman parte, ¿no? Forman parte del aprendizaje de la lengua como un idioma variante, ¿no es cierto? Entonces, teniendo eso en cuenta, miércoles, qué desastre, qué desastre. Incluso tengo unos ejercicios que son sacados de exámenes anteriores que precisamente están relacionados con eso. Luego los vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces veamos qué dice la comunicación. Veamos qué dice la comunicación. ¿Sí? Me avisan, por favor, el momento en que tengamos el contenido en sus pantallas.
Sigue estando negro su pantalla. Ya está. Ya, perfecto. Listo. Muchas gracias. Entonces tenemos los elementos de la comunicación, ¿no es cierto? Sí, veamos estas situaciones comunicativas, nos dice, ¿no? Si establecemos, describamos los hechos. Silvana, empecemos describiendo los hechos, por favor. De lo que de la señora que está conversando con la niña, ¿Ya? ¿Qué más me puede decir? de lo que la niña creo que quiere comprar algo y la mamá le dice que no y la niña, o sea, siguen conversando o así. Ya, correcto. Sí, entonces hablamos de una comunicación aquí bastante, bastante diversa, ¿no? Porque primero el uno va a ser emisor, él es receptor, luego ella emite y ella recibe, ¿no es cierto? Es decir, va y viene constantemente, ¿no? Me parece que se desarrolla en algún lugar de compras, como el Coral Centro, alguna cosa. Sí, Samuel, describamos los hechos de esta situación comunicativa. Mm, parece que están discutiendo. Ya es una discusión. ¿Dónde lo Sí, entiende la discusión? Puede ser en la gestualidad de esta persona, ¿no es cierto? sí. Dele. En los gestos de los niños y de la maestra que los está viendo y del niño que Mira, está correcto. silenciándolos. Exacto, correcto, muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces hay una discusión de, viendo los toros desde la barrera, está la profesora y los otros se mantienen, ¿no? Hay un niño que trata de mantener la corrección, ¿no es cierto? Comunicación, veamos estos conceptos. Ayúdeme leyendo, por favor, Andrea, si es tan amable, comunicación, expresión y lenguaje. Si veamos ya desde un punto de vista más, más específico estas cosas. Dele. Ya. Comunicación, expresión y lenguaje. Conceptos que forman parte de un mismo proceso dentro de cualquier situación comunicativa. Están interrelacionados. No se puede explicar la naturaleza de uno de ellos sin hacer referencia a los otros. Perfecto. Entonces tenemos estos conceptos, ¿no? Comunicación, lo que es la expresión y lo que es el lenguaje. Dice que son términos o son definiciones o son procesos que están completamente interrelacionados, al punto en que no se puede definir el uno sin el otro, ¿no es cierto? Al punto que no se puede definir el uno sin el otro. Vamos a ver, pero ya establezcamos las definiciones de lo que es la comunicación, de lo que es la expresión y por supuesto de lo que nos interesa más ahora, que es el lenguaje, ¿no? Dele, Martín, por favor. Comunicación. Es un acto de relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o forma de expresión. El mensaje puede hacer referencia a informaciones, ideas, conocimientos, sentimientos, necesidades. Ya, Leo el... entonces aquí ya vemos, ya, sí, sí, espérenme un ratito. Aquí ya vemos que en realidad sí están interrelacionados. ¿Por qué? Porque nos dicen que la comunicación es el acto de relación humana en el que se utiliza un mensaje mediante un lenguaje o forma de expresión. Es decir, es verdad, sí están ligados estos tres. Vamos con el siguiente, Martín. La expresión. Es la manifestación concreta de uno o varios lenguajes en cada situación comunicativa. Puede tratarse de expresión verbal, gestual, artística, matemática. Correcto, hasta ahí, un momentito así mismo, ¿no? Entonces, mire, hay varias formas de expresión, nos dicen, ¿no? Hay varias formas de expresión para emitir mensaje. Es más, en una misma situación comunicativa nosotros podemos usar varios mensajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted le dice medio en silencio, ¿no? Le dice, no sé, se me ocurre, oye, y en total, ¿cuántos, no sé, se me ocurre, cuántas naranjas compraste? ¿No? Entonces, usted estaba conversando con él, ¿no? Si esto me fui al mercado en la mañana, sabes que me fui a comprar, está bastante cara las cosas, ¿no? Trate de comprar naranjas y sí, sigue. Y entonces la otra persona le dice, bueno, y en total, ¿cuántas naranjas compraste? Y usted solamente hace la seña de 2 dedos, ¿no es cierto? O de 5 dedos. ¿Qué significa? Que compró 5. Usó dos formas diferentes de expresarse, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, o de no, también, por ejemplo, tenemos
elementos como, por ejemplo, eso, ¿no? De que usted está diciendo, bueno, y en total, entonces, ¿me vas a prestar o no me vas a prestar la plata? Y usted en vez de decir sí, usted solamente mueve la cabeza, ¿sí? O diciendo sí o diciendo no, pues no. Entonces, mire, son varias formas de expresión dentro de una misma conversación. Puede haber una expresión verbal, una gestual, una artística, una matemática, ¿no es cierto? Y el lenguaje, por último. Dele, Martín. Puede ser cualquier forma de expresión al servicio de la comunicación. En sentido estricto, se trata de un sistema de expresión, representación y comunicación que se apoya en un sistema de signos y reglas formalmente definido. Correcto. Entonces, el sistema de reglas que rige la comunicación se llama lenguaje. El sistema de reglas que rige la comunicación, entonces, se llama lenguaje, que rige precisamente la forma en la que vamos a comunicarnos, ¿no es cierto? Estas reglas bien definidas que nos dicen cómo debemos hacer las cosas dentro de un idioma se llama ¿cómo? Lenguaje, ¿no? Vamos a ver, en realidad, haciendo alusión a lo que dice la diapositiva anterior, que ninguna de ellas puede ser tratada sin la otra, pues es correcto. La comunicación, la expresión y el lenguaje son tres cosas que vienen juntas, que se definen juntas. ¿Sí? De acuerdo a esto, los elementos de la comunicación. Alex, por favor. Fuente, emisor, comparte un código con el receptor. El emisor produce, ¿Ya? estructura o elabora, codifica un mensaje que estructura, organiza y comprende el receptor. El mensaje es el que se transmite a través de un canal de circulación. Ya, perfecto. Sí. Entonces, mire, ya no nos están poniendo aquí con esa facilidad, digamos, ¿no? Como nos ponían anteriormente en la escuelita, ¿no es cierto? Como nos ponían anteriormente en la escuelita, ya no nos ponen pues así, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué nos hace? Ahora ya nos complejizan, nos complejizan un poco más. Ya no le tratamos solamente como emisor, le tratamos como fuente. ¿Qué hace esta fuente? Produce, estructura o elabora. O de no, el emisor codifica. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el receptor? Receptor o destino. ¿Qué es lo que hace el receptor? Estructura, organiza y comprende. ¿Quién le establece la intencionalidad a un mensaje? Julio, ¿quién le establece? ¿El emisor o el receptor la intencionalidad al mensaje? Dele, Julio, a ver. El emisor, profe. ¿Por qué el emisor, Julio? Él es el que crea el tema y por tanto el que crea el mensaje para el receptor. Correcto, correcto. Él es el que va a creer. ¿Quién le pone la intencionalidad a un mensaje? Pues lo pone el emisor. El emisor sabe cómo manda el mensaje de tal modo que le envía hasta con la intención misma del mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, mire usted. A ver, permítame un segundo. ¿Sí? Entonces, ya no solamente hablamos de un emisor como nos enseñaron antes, ¿no? Emisor, receptor, código, canal, mensaje, referente. Ya no. Ya hablamos de un emisor que es la fuente que produce, estructura o elabora, de un receptor que estructura, organiza y comprende. Claro, todo se transmite a través de un canal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles eran los canales, Jacqueline? No sé si usted se acuerda de la escuelita. Jacqueline. Si ven por ahí, eso les pido esas camaritas prendidas para no toparme nada. Valentina, acuérdese, por favor, ¿cuáles nomás eran esos canales, Valentina? Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo recién estoy en esta clase, así que no puedo darle esos tipos de canales. Ya, los tipos de canales. Sí me entiende lo que le estaba preguntando.
o no me escuchó. Ay, ni yo no lo entendí. Puede ser la radio, la televisión, el periódico. Ah, correcto, ya. Sí, ahí, sí, pero no. Cuando hablamos de un canal abierto como tal para compartir la información, sí, hablamos de dos tipos de canales, de tres tipos de canales. ¿Sí? ¿A qué tipos de canales hacemos referencia? Hacemos referencia a canales como hacemos referencia a canales como el canal aéreo, que es la transmisión que se transmite, la transmisión del mensaje a través del aire, ¿no es cierto? Como en este caso, por ejemplo, es a través de las señales, de los impulsos electromagnéticos que van a través del aire, ¿no es cierto? O de no también tenemos tenemos la transmisión, el canal escrito, cuando el mensaje ha sido, a través, ¿sí? A través de, ha sido a través de un texto elaborado, ¿no es cierto? Entonces tenemos un canal aéreo, un canal escrito, y también tenemos un canal electrónico, como es el caso este, ¿no es cierto?, que tenemos, en el que pues ustedes nos comunicamos pues precisamente a través de la electrónica, pues, ¿no es cierto? Entonces, no sé si tenemos alguna duda hasta ahí. ¿Qué es el código? Acordémonos algo de la escuelita. ¿Qué es el código? Dani, perdón, Diana Castigo, Dani. Dani, ¿qué es el código? Yomaira, ¿qué es el código? El código es un conjunto, un conjunto de elementos. Un conjunto de elementos. Poquitico más, necesito un poquitico más. Un conjunto de elementos, un poquitico más, ayúdeme. Jocelyn, de pronto, ¿qué es el código? Son elementos en los que se combinan, o sea, siguiendo unas ciertas reglas y que luego se interpretan y lo cual permite intercambiar información. Un código, reglas, sí es eso. Lenguaje. Pero ¿qué más lenguaje. puede ser? ¿Qué es el código? La forma en la que se transmite el lenguaje. El código precisamente es el idioma. Sí, es un conjunto de reglas, sí, es un conjunto de reglas. El idioma, sí, está bien, de acuerdo, sí, pero nosotros de ese modo, sí, de ese modo establecemos y también definimos el idioma. Entonces, el código es el idioma en el que se establece la comunicación. El canal es el medio en el que se establece la comunicación. El mensaje es precisamente lo que se transmite. Y de ahí tenemos ¿qué? El emisor y el receptor. Toda esta es información, mire, que ya nos dieron en la escuela. Estamos refrescando nada más, pero nos está produciendo dolor de cabeza, creo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tenemos entre los elementos de la comunicación un emisor, que es el que produce, estructura o elabora, un receptor, que es el que estructura, organiza y comprende, un código, que es el idioma. Debe existir deben compartir entre el emisor y el receptor un idioma claro. Imagínense que el emisor le habla en inglés y el receptor no tiene idea de inglés. Entonces, ¿va a haber comunicación ahí? No va a existir comunicación. Por lo tanto, lo que debe haber, lo que se debe es compartir, obviamente, un código. ¿Qué es el código? El idioma. ¿Qué es el mensaje? Pues precisamente lo que se transmite.
que es el canal, el medio por el que se transmite ese idioma, ¿no es cierto? Entonces vea usted, ¿sí? En lo que se transmite el mensaje. ¿Cómo puede ser? Puede ser el medio electrónico, puede ser el medio escrito, puede ser el medio aéreo, también están los gestos, ¿no es cierto? También están como forma, como medio o como canal como canal para la comunicación, ¿no es cierto? Para la transmisión de un mensaje, ¿sí? A ver. A ver. A ver, permítame un segundo. ¿Sí? Entonces, continuemos con la siguiente. Concepto de comunicación. Aquí ya vamos a ver ya un concepto más adaptado ya a las necesidades que tenemos como tal. Jacqueline, por favor, ayúdeme con la definición con el concepto de comunicación. Ya le leo. Sí, por favor. Concepto de comunicación. La comunicación es un acto en que la persona establece contacto con otra para intercambiar y transmitir información. Puede ser emociones, sentimientos, opiniones, etc. Aquí tenemos ya tenemos un concepto un tanto más clarito, ¿no? Ya tenemos un concepto un tanto más estructurado, un tanto más académico. ¿Qué dice? Que la comunicación es un acto o es una acción, como decía por ahí un compañero, en el que la persona, ¿sí? Permítame un segundo. Mil disculpas, estaban golpeando la puerta de la casa y no tenía quien me salga a dar abriendo. ¿Sí? Ya se fueron, pues, ¿no es cierto? Entonces les decía, pues, ¿no? Que tenemos aquí ya un concepto más académico. La comunicación es un acto, una acción que decía, ¿no? Un compañero, en el que la persona, aquí sí ya nos habla, vea, ¿sí? Vea, aquí ya nos habla de una sola. Ya no nos habla solamente de varias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como conversábamos de pronto con alguna compañera, una compañera decía, mi cuerpo a veces me informa de qué es lo que necesita. Y decíamos, ¿no? Que la forma en la que su cuerpo, por ejemplo, le avisa de que usted está con una infección es a través de la fiebre, es decir, está comunicándose con usted. Su cuerpo le avisa que usted tiene sed a través de la deshidratación, su boca se seca, ¿no? Entonces, su cuerpo ya sabe ahí que necesita agua, ¿no es cierto? Entonces, establece contacto con otra para intercambiar y transmitir información, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la esencia. Dice, pueden ser esta información, ¿de qué se trata esta información? Esta información se trata, sí, de emociones, sí, esta información se trata de sentimientos, sí, esta información se trata de opiniones, sí, en este caso, pues, ¿no? La información que vamos a tener puede tratarse también de sensaciones, ¿sí? Como las del cuerpo comunicándose con usted mismo a su vez, pues, ¿no? Entonces, esto es, mire, esta es la comunicación, una definición un tanto más académica, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos de la comunicación? Veámoslos aquí, ¿sí? Ayúdeme leyendo, por favor, Jocelyn, los elementos de la comunicación. De la comunicación, emisor, sujeto que crea y transmite un mensaje, receptor, persona que recibe el mensaje y lo interpreta, mensaje, información que el emisor envía al receptor, canal, medio a través del cual se transmite el mensaje, ejemplos, un papel, ondas sonoras, el teléfono, etc. Código, sistema de signos conocido por el emisor y el receptor para poder comprenderse, puede ser en inglés, castellano, etc. Contexto o situación comunicativa es el lugar y la circunstancia en la que se produce la situación comunicativa. Sí, correcto.
¿sí? Entonces, vea usted, ¿tenemos cuántos? 6 elementos de la comunicación. 6 elementos de la comunicación. Cada uno, ¿no? Mire usted, ya no son solamente, pues, ¿no? Emisor, el que hace, el que envía el mensaje, como nos decían en la escuelita, ya tiende a ser un poquito más complejo aquí la definición que tenemos. Entonces hablamos de un emisor como qué, como un sujeto que crea y transmite un mensaje, crea y transmite un mensaje. Entonces decíamos, ¿no? Por eso decíamos que quien establece la intencionalidad del mensaje, el compañero nos decía, pues el emisor es el que establece la intencionalidad del mensaje. Y si recordamos lo que hablábamos en clases anteriores, ¿no? Decíamos que nuestro idioma es tan majadero que incluso las palabras hoy en día son tergiversadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, a ver, por ejemplo, ¿no? Los amigos, Martín le dice a sus amigas, ¿no? Yo quisiera tener un acercamiento a ustedes, ¿no? Entonces, por ahí nunca falta alguno, ¿no? Ese momento ya le pusieron un poco de intencionalidad a ese mensaje que dio Martín, ¿no es cierto? Ya le volvieron en otro tono, ¿no es cierto? Entonces, vea, la intencionalidad del mensaje, ¿sí? ¿Qué es el receptor? La persona que recibe el mensaje e interpreta, ¿no es cierto? ¿Qué es el mensaje? El mensaje como tal es de información que el emisor envía al receptor. Es decir, que el sujeto crea y el otro sujeto la interpreta, ¿no? ¿Qué es el canal? Medio a través del cual se transmite el mensaje. Por ejemplo, el papel como el medio físico o el medio escrito, las ondas sonoras como el canal aéreo y el teléfono o el internet o todo esto como los medios electrónicos para la transmisión de un mensaje. ¿Qué es el código? Es el sistema de signos conocidos por el emisor y el receptor. Debemos, es decir, puede ser un idioma, ¿no es cierto? Eso es el código, el idioma. Es decir, nosotros debemos compartir, ¿no? Con Andrea, yo voy a enviarle un mensaje a Andrea, ¿sí? Entonces, ella debe compartir el sistema de signos, ¿sí? Es decir, debemos compartir el idioma. Si yo le digo Dankeschön a Andrea y Andrea no entiende mi alemán, entonces Andrea se queda en las mismas, ¿no? O sea, como dice el chavo, ¿qué me habrá querido decir? ¿No es cierto? Y lo único que yo quise es agradecerle, Dankeschön, gracias. ¿No es cierto? Vea, entonces, situación o contexto comunicativo es el lugar, la circunstancia en la que se produce una situación comunicativa, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de situaciones comunicativas. Sí, vamos a ver este ejercicio pequeño. Vamos a ver este ejercicio. Usted va a decir, oiga, qué infantil que me parece esos ejercicios que nos pone. Parece que estuviera usted enseñando a niños. Va a darse cuenta después cuando leamos uno de los ejercicios, a qué nivel llega también el CNSI. A ver, Alex, por favor. Alex, por favor. A ver, coloquemos de aquí. Sí, veamos, dice, identifica los elementos de la comunicación. Dele, Alex. A ver, voy a hacerle un poquito más grande esto, para que se pueda leer, porque va a producir problemas, ¿no es cierto? Este de aquí. A ver. A ver, dele, Alex. El contexto sería como la salida al parque. El hecho sería la invitación. El emisor sería la chica. El mensaje sería lo que ella le está diciendo. El código sería español. El canal sería electrónico. Y el receptor sería el muchacho. Tenemos nombre para el muchacho. Luis. Luis, correcto. ¿Sí? En sí está correcto lo que usted dice. Todos los elementos que usted le dio estaba correcto. Muy bien. Sí, muy bien. Vamos a ver. ¿Cuáles son los casos en los que se rompe la comunicación? Porque esta comunicación también se rompe, ¿no es cierto? Hay que preguntar cuando usted se pelea con el novio, ¿no es cierto? En ese caso la comunicación se rompe brutalmente, ¿no es cierto? Usted pelea con el novio, ya no puede hablar con él, ¿no es cierto? Ya se pelean, entonces no hablan, se ha roto, ¿sí? Veamos, por favor, Jocelyn, si me ayuda leyendo, Sofía no lo hemos escuchado leer, creo. Entonces, dele, Sofía, ayúdenos con esto. Ya.
Casos en los que se rompe la comunicación. Cuando alguno de los elementos de la comunicación falta, esta se rompe. No hay comunicación cuando hay emisor que actúa de fuente, pero no hay receptor destinatario. 2. Hay emisor y receptor, pero no hay mensaje. Hay emisor, receptor y mensaje, pero no hay canal por donde pueda circular el mensaje. Hay emisor, receptor, mensaje y canal, pero el código no es común. Hay emisor, receptor, mensaje, canal y código común, pero existen interferencias en la codificación. Hay emisor, receptor, mensaje, canal, código común, codificación válida, pero no hay descodificación posible. Y por último, hay emisor, receptor, mensaje, canal, código común, codificación válida, descodificación adecuada, pero no hay, y ya no se ve, Ahí está, ya. pero no hay respuesta, Pero no hay respuesta. hay información, pero no hay comunicación. Listo, mire, hay varios casos en los que se rompe la comunicación, ¿no? Cuando hay un emisor que actúa de fuente, pero no hay un receptor. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando solito y usted está comiendo pancito con café a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Vea, ¿sí? Cuando hay un emisor y un receptor, pero no hay un mensaje. Por ejemplo, de pronto, cuando no quiso abrirse esta diapositiva, había un emisor y había un receptor de ustedes, pero no tenía un mensaje que transmitir. Mire, eso fue una falla de la comunicación. Cuando hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, pero no hay canal. Por ejemplo, en el caso cuando se le va a usted el internet, hay un emisor, que es su profesor, hay un receptor, que es el alumno, ¿sí? Hay el mensaje, la clase está listita, pero a usted se le fue el internet, es decir, se le fue el canal de transmisión, ¿no es cierto? Otro caso, hay un emisor, un receptor, un mensaje y un canal, pero el código no es el mismo. Cuando usted por error entra en la clase de alemán, de un curso X, no le mandan mal a usted el link, ¿no? El ID le mandan mal, entonces usted entra, en vez de entrar a su clase de español, entra a la clase de alemán. Chuta, entonces usted entra y falló la comunicación, porque todo lo que está hablándose ahí, usted no entiende ni jota, como dicen ustedes, ¿no? Hay un emisor, hay un receptor, un mensaje, un canal, un código, pero existen interferencias en la codificación. Por ejemplo, aquí entra todo lo que vimos antes, sociolecto, cronolecto, geolecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, están hablando solo en jerga de jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, entra alguien como yo, que de pronto, o de pronto alguien que no ha tenido el entrenamiento que he tenido yo con jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no entiende que él es mi befo. Si le voy a decir, ¿qué será eso de befo? Es que ella es mi mejora. No le entiende, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no ha recibido ese entrenamiento que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces yo no sé, dice, oye, ¿y él qué es? No, solo es mi pegue. Hijo, entonces el otro se queda pensando sin entender qué es lo que hay mal ahí. Pues hay fallas hay interferencias en la codificación, ¿no es cierto? Hay un emisor, un receptor, pero no hay decodificación posible. Es decir, por mucho que se hable, hay cosas que no se entienden, ¿no? Entonces hay un emisor, receptor, pero no hay respuesta. Es decir, no hay una retroalimentación. Es lo que estoy diciendo a veces, no hay todo esto. ¿Me están escuchando? ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? Y nadie dice nada. Entonces yo no hay una respuesta, no hay una información, no hay comunicación, ¿no es cierto? Estoy solamente habla y habla yo solito a veces, ¿sí? Y esto lo digo no solamente por ustedes, cuidado, vayan a resentirse, ¿no? Esto también lo digo precisamente por también en los colegios, ¿no? En el colegio los muchachos también son bastante duritos. A que se dé cuenta, verá, solo para que no se quede picado. Estos son ejercicios tomados del examen ser bachiller. Le pido, por favor, Silvana, el 1. ¿Me leo? Sí, por favor. Ya. Con base en el texto, un ratito. Con base en el texto, identifica el receptor. Andrea se dirigió a su habitación y realizó una llamada. Te cuento que hoy he tenido un día terrible, dijo. Acabo de despertar hace un rato y como no logro volverme a dormir, he pensado que quizá conversando contigo se me pase el tiempo. Pueda que incluso me dé sueño o que lleguen Bruno, mi hermano mayor, o Francisco, mi padre, no lo sé. Como te decía, hoy ha sido un día terrible. Para empezar, al
El despertador se ha roto por culpa de Flora, mi prima, que se ha enfadado al oír la alarma. ¿Te das cuenta, Luciana? Así empezó mi día. ¿Qué le dice la pregunta, Silvana? Que con base en el texto identifica el receptor. Nos han dado un montón de nombres. ¿Quién es el receptor? Sería Andrea, Francisco, Luciana. Luciana sería la receptora. ¿Por qué? Porque Andrea le llama a Luciana para contarle lo que le ha pasado a ella. Correcto. Y sobre todo porque al final me dice, vea, ¿te das cuenta, Luciana? Es decir, todo el tiempo estuvo hablando con Luciana. El resto de nombres son solo distractores, ¿no? Entonces, vea, esto era una pregunta del examen, ¿no? Vamos a ver aquí. Dele, Jocelyn, por favor, ayúdeme leyendo el 2. Identifique al receptor del texto. A la hora de elegir entre la mente y el corazón, todos tienen opiniones muy distintas. Amanda opina que lo más importante es el corazón, por eso siempre se basa en las emociones a la hora de tomar decisiones. Rogelio dice que para él es más importante la mente y pensar bien las cosas. Susana cree que lo mejor es que haya un equilibrio entre mente y emociones. Patricio, ¿qué crees? ¿Ya? ¿Cuál sería entonces el receptor? Porque ¿qué es lo que me pregunta? Patricia. A ver, ¿qué es lo que me pregunta? Identifica el receptor del texto, me dice, ¿no? No es cierto. ¿Qué es lo que me pregunta entonces? Que identifique al receptor del texto. ¿Cuál era el receptor del texto, Joseph? Jocelyn está por ahí. ¿Sí me está escuchando? Alex, ayúdeme. ¿Cuál sería el receptor de ese texto? Patricio. ¿Por qué sería Patricio? Porque todos los demás están dando sus opiniones y al final dice que crees, entonces están pidiéndole la opinión. Correcto. Porque a quien le están pidiendo directamente la opinión es a Patricio, ¿no es cierto? Entonces, vea, este tipo de ejercicio se toma en el examen. Sí, vea. Para que no se quede picado de saber si que fue verdad lo que le está diciendo. No, vamos a ver, Julio, ayúdeme leyendo, por favor. Ayúdeme con esto. Ya. Con base en el texto, identifica el receptor. Bruno se dirigió a su habitación y realizó una llamada. Te cuento que hoy he tenido un día terrible, dijo. Acabo de despertar hace un rato y como no logro volverme a dormir, he pensado que quizá conversando contigo se me pase el tiempo. Puede que incluso me dé sueño o me llegue en Flora, mi hermana mayor, o Francisco, mi papá. No lo sé. Como te decía, hoy ha sido un día terrible. Para empezar, el despertador se ha roto por culpa de Andrea, mi prima, que se ha enfadado al oír la alarma. ¿Te das cuenta, Laura? Así empezó mi día. Digo que el receptor es Laura. Correcto. ¿Por qué? Porque le realizó una llamada a ella y al final le pregunta si... Al final está preguntando directamente a ella, ¿no es cierto? Se va a decir, oiga, esa tontera que preguntan, pero mándenme 2 exámenes, no solo uno. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el momento en que usted está precisamente caído con todo el estrés encima, ¿no es cierto?, del examen, que le pongan un texto de estos con 20 nombres y usted no avanza, entonces, mire, es solamente cuestión de leer un tanto despacio, ¿no es cierto? Entonces, mire, todos los ejercicios que han venido a través de todo esto, han estado así, ¿sí? De los exámenes del ser bachiller con referencia a los elementos de la comunicación. Sí, del EAES ahora, pues, ¿no? De los elementos de la comunicación. Veamos, Valentina, ayúdeme con el 5, por favor. La 5 ya cambia un poco. Con base en el caso, identifica el elemento de la comunicación que varía.
Carlos y Cecilia son novios hace algunos años. Ella tuvo que viajar al extranjero por cuestiones laborales. Después de un tiempo alejados, Cecilia decide escribirle un correo electrónico a su novio, donde se expresa cuánto lo ama. Unas semanas después regresa al país y cuando se encuentran, ella repite de forma exacta todas las palabras de amor que escribió en el correo electrónico. ¿Ya? ¿Qué dice? Con base en el texto, identifique el elemento de la comunicación que varía. ¿Cuál será ese elemento? ¿Qué elemento varió? ¿Qué elemento varió ahí? A ver. Si ve aquí ya nos juegan, vea, cambio ya. ¿No? Me parece que estos, los primeros tomaron en enero del 2020 y estos ya tomaron en septiembre del 2020 ya. El canal. Dele, Alex. Varía el canal, profe. Correcto, el canal. ¿Por qué? Porque el primero, el canal es escrito a través de la carta y luego el canal es aéreo a través de lo que está hablando la persona, ¿no es cierto? Vamos a ver, Dani, por favor, ayúdeme con las 6. Con base en el caso, identifique el elemento de la comunicación que varía. Esteban se siente emocionado ya que será padre por primera vez. Él decide contarle esa noticia a María, su madre, por lo que escribe una carta expresando lo feliz que se siente. Días más tarde, Esteban va a casa de su madre y le transmite la noticia repitiendo la misma palabra escrita en la carta. Perfecto. Entonces, aquí volvemos a tener el mismo ejemplo de arriba. Por lo tanto, el elemento que varía es el canal, ¿no es cierto? Vamos a ver si tenemos, vea usted. Todo esto, mire, todo esto es precisamente ¿qué? Todo esto es elementos de la comunicación. ¿Tomado en dónde? En un examen ser bachiller. Jocelyn, en un examen EAES. Denle, por favor, con el 7. Canal es el elemento de la comunicación que representa el medio físico a través del cual se intercambia el mensaje. ¿También ese cuadrito? Bueno, esto es, usted le entiende, ¿no? ¿De qué se trata? Es un email, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el canal? Porque dice, con base en el caso, identifique el canal. Aquí le han dado a usted la definición de canal. Entonces, ¿cuál sería el canal? La C. Correcto, el correo electrónico. Es decir, es un medio electrónico en el cual se transmite un mensaje, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya nos piden el nivel de lenguaje, sí, que ya lo vamos a ver luego. Volvemos, la 9. Mire usted, vea este ejercicio. Es simpático la 9. Vamos a ver, ayúdeme, Sofía. Vamos con usted, Sofía, la 9. Separemos eso un poco, ¿no es cierto? Para que se vean un tanto diferentes. Vea, examencito EAES. Este es enero 2021, febrero que ellos digan. Dele. A ver, ahora sí, Sofía. ¿Leo? Sí, por favor, lea. ¿Qué le dice primero? El punto 9. Sí. Ya. Con base en el texto, relaciona los elementos de la comunicación con los elementos de la carta. Quito, 17 de febrero del 2013. Adorado Roberto, ¿cómo estás, hijo querido? Espero que te encuentres bien tanto de salud como profesionalmente. Te comento que Rafael, tu amigo y vecino, se casó recientemente y tiene una niña preciosa. El otro día estuvo por aquí y me preguntó por ti. Recordamos viejas épocas cuando tú visitabas con frecuencia su casa y armaron miles de proyectos juntos. La mamá de Rafael no se encuentra muy bien. Es primordial que la visites teniendo en cuenta el gran aprecio que tienes tanto a ella como a su hijo. Esperando tu
tu pronta visita. Me despido con todo cariño, tu mamá Agustina. Elemento de la comunicación, elemento de la carta. 1 emisor, 2 receptor, 3 canal, 4 código. A español, B Agustina, C papel, D Roberto. ¿Qué tenemos entonces? Mire, ¿qué me dice? ¿Qué me pide? A ver, espere, tenemos un mensajito aquí. Dice, me ha mandado un mensaje por interno. Solo con ver el canal y el código podemos saber la opción correcta. Ahorramos tiempo. Es correcto. Sí, puede ser. Sí, ¿qué me dice? Dice, con base en el texto, selecciona los elementos de la comunicación con los elementos de la casta. Entonces, dice, adorado Roberto. Entonces, yo sé que si la casta va dirigida a Roberto, ¿quién es el receptor? Estoy con usted, Sofía. ¿Quién sería el receptor? Si la casta va dirigida a Roberto, ¿quién es el receptor? Ah, no me están escuchando. Jacqueline, de pronto, está por ahí, Jacqueline. No sé si me escuchan. ¿Me están escuchando? ¿Me pueden confirmar que me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya, ya, listo. Vamos, Julio, vamos con usted. Chuti Canas, voy a anotar sus nombrecitos para exigir que prendan la cámara. Sí, vamos con usted, Julio. Entonces, le decía, ¿no? Si dice adorado Roberto, ¿cuál es el receptor de la casta entonces? Roberto. Roberto. Entonces tengo 2D, ¿no es cierto? Busco la opción que tenga 2D. Tengo aquí unita, tengo aquí dos citas. Chuta. ¿El emisor quién es? Dice, ¿cómo estás, hijo querido? Dice, ¿no es cierto? Entonces, el emisor es... Además, La mire. mamá Agustina. Ya, tu mamá Agustina. ¿Correcto? Entonces es 1B. ¿Quién tiene 1B, 2D? La única C. que tiene la C, ya está. ¿No es cierto? Como nos decía el compañero también, pues no, de pronto en el mensaje nos decía, a ver, aquí tengo código, debe ser español, porque está escrito en español, ¿no es cierto? En 4A, vea, así mismo, ¿no? Vea, la opción C. Si ve, es cuestión de irnos adecuando, pero mire, que se dé cuenta usted, ¿no? Estos son preguntas del examen EAES del año anterior, y este en específico la tomaron en febrero de este año que dieron el examen. Sí, ayúdeme por favor leyendo, alguien más que me ayude, porque estamos... Andrea, dele Andrea, la 10, que es la última de eso que tiene que ver con la comunicación. Ya, en la comunicación humana. A. El canal lo constituyen solo las ondas sonoras. B. Solo se da a través de un código lingüístico. C. Siempre es realizado con interferencias. D. No aparece en comunidades lingüísticas ágrafas. E. El código puede ser verbal y no verbal. ¿Cuál sería la opción en la comunicación humana? No sé. Por ahí le están ayudando, creo. Ya oigo otra vez otra voz que está ayudando a leer. Por ahí le están ayudando. No se vale 2 contra 1. No, era mi hermano pequeño. Ah. Sí. ¿Es la E? El código puede ser verbal o no verbal. Correcto, es la opción E. El código puede ser verbal o no verbal. Cuando hablamos de un código no verbal, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las expresiones que entendemos sin necesidad de que haya palabras de por medio. Por ejemplo, ¿qué significa el semáforo en rojo, Samuel? Detenerse. Detenerse. ¿Y el semáforo en amarillo? Acelerar. Continuar, no. Sí. Ah, no, el amarillo es... No, perdón, pensé que dijo verde. Ya. ¿Qué dice el amarillo? Acelerar. No, ¿no es cierto? El amarillo dice vaya disminuyendo la velocidad. ¿No es cierto? Ya, entonces, mire, es un código no verbal, porque lo entendemos, ¿no es cierto? Lo entendemos claramente. Lo mismo, sí, el pitazo del árbitro. ¿Qué puede significar un pitazo de un árbitro, Alex?
varias cosas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, está por iniciar el partido, ya los dos equipos, cada cual está en su cancha, están con la pelota de fútbol y se da un pitazo. ¿Qué significa ese pitazo? Alex. ¿Qué significará ese pitazo? ¿No? Y acá los jugadores están en la cancha, ¿sí? Cada equipo está en su sección, la pelota está en el centro, todos los capitanes están a los lados, ya se han dado la mano, se ha cantado el himno nacional y suena el pitazo. ¿Qué significa ese pitazo? Correcto, que va a empezar el partido. Exacto, va a empezar. Entonces, ¿ambos entendieron? Sí. ¿Fue necesario que el árbitro diga, a ver, empecemos a jugar? No, solamente pitó. Es decir, estamos hablando de un código no verbal, ¿no es cierto? Entonces, eso por el lado de los elementos de la comunicación. ¿Por qué es necesario ver los elementos de la comunicación antes de ver las funciones del lenguaje? Porque luego vamos a darnos cuenta que elementos de la comunicación y funciones del lenguaje están completamente unidas, ¿sí? Están férreamente unidas más bien, ¿sí? Entonces veamos si al fin se ha abierto esta diapositiva horrible que le tenía acá, que a la final nunca supe si se abrió. No, claro, esta es la mía misma. O sea, no, en realidad nunca se abrió esta tontera. Claro. Porque, claro, es esta la mía misma. Claro, entonces esta nunca se abrió este edificio. Ya, perfecto. Listo entonces. Vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Vamos entonces con lo siguiente, que es ya las funciones del lenguaje. ¿Sí? Vamos con las funciones del lenguaje. ¿Sí? Ayúdeme leyendo, Silvana, por favor, esta diapositiva. Funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje se refieren a los diversos usos que puede hacer de la lengua un hablante, dependiendo los objetivos, propósitos y servicios que se le dan al lenguaje dentro del sistema de comunicación. Funciones del lenguaje expresiva, apelativa, referencial, fática, metalingüística y poética. Ya, correcto. Entonces me dice, ¿no?, que estas funciones del lenguaje se refieren a los diversos usos que se le puede dar a la lengua. Sí, es decir, un emisor, vea cómo constantemente estamos usando, si un emisor va a usar, la intencionalidad aquí, ¿sí? Entonces va a depender de quién, va a depender del emisor con qué intención usa el lenguaje. Los diversos usos del lenguaje, me dice, ¿no? Listo, entonces, vamos con Julio Santiago, por favor, Julio. La siguiente diapositiva, por favor. Funciones del lenguaje. El Espérenme lenguaje puede adoptar que distintas funciones según la intención, la finalidad o el propósito que un hablante persiga. Estas funciones se enfocan en... Espérenme un ratito, se le fue, ¿no es cierto? Espérenme un ratito. Ya, correcto, ahí debe. Ya. Estas funciones se enfocan en expresiva o emotiva en el emisor, apelativa o conativa en el receptor, referencial en el contexto, poética o estética en el mensaje, función metalingüística en el código y función fática en el canal. Ya. Entonces, mire, cada uno, si ve, cada una de las funciones del lenguaje que nosotros tenemos se van a ligar directamente con los elementos de la comunicación. Cuando esta función del lenguaje está centrada en el emisor, hablamos de la función expresiva o emotiva. Cuando la función del lenguaje va a estar centrada en el receptor, hablamos de la función apelativa o conativa. Cuando la función del lenguaje, cuando la función del lenguaje va a centrarse en el contexto, hablamos de la referencial. Sí, cuando va a centrarse en el mensaje, hablamos de la poética. Cuando va a centrarse en el código, hablamos de la metalingüística. Y cuando va a centrarse en el canal, hablamos de la fática. ¿No es cierto? Sí, continuemos.
Funciones del lenguaje. Función. Samuel, dele. Función expresiva o emotiva. El emisor expresa un sentir personal y utiliza la primera persona. Ejemplos: qué mal, dormí anoche, estoy feliz, me duele la cabeza. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice ¿qué nos dice esta función? Esta función nos dice que el emisor expresa un sentir de la persona y utiliza la primera persona, ¿no es cierto? Nos expresa un sentir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué mal dormí anoche, estoy feliz, me duele la cabeza. Por eso recordamos, ¿sí? Recordamos, si volvemos una diapositiva, ¿sí? Si regresamos una diapositiva, ¿sí? Nos damos cuenta que, a ver, esa función expresiva o emotiva está centrada en el emisor como tal, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la función expresiva o emotiva nos expresa el sentir personal, ¿no es cierto? El sentir del emisor. Por eso dice, qué mal dormí anoche, estoy feliz, me duele la cabeza, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente. Función apelativa o conativa. ¿De qué se trata esta función? Ayúdanos leyendo, por favor, Martín. El emisor intenta influir en el ánimo del receptor para provocar una respuesta que piense o actúe de cierta manera. Ejemplos: lávate las manos, cuídate mucho, a que no puedes comer solo uno, baila bien. Listo, mire, cuando el emisor busca centrarse, cuando la comunicación busca centrarse en que el receptor emita una respuesta o que el receptor piense o actúe de una manera, estamos hablando de la función apelativa o conativa. Los ejemplos son, lávate las manos, cuídate mucho. Aquí yo le pregunto a usted, Dani. Dani, la publicidad, ¿función emotiva o función apelativa? Dani, la publicidad, ¿función emotiva o función apelativa? A ver, Dani, si me está escuchando, Dani. No sé si me escucha. No sé si me escucha. Vamos con Andrea. A ver, Andrea. ¿Sí? La publicidad, función emotiva, es decir, esta de acá, o función apelativa. Es decir, esta de apelativa. acá. ¿Por qué es apelativa, Andrea? Porque intenta hacer, por ejemplo, que compremos un producto o algo así. Ah, correcto, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que intenta hacer? Lo que intenta hacer es que precisamente compre. Exacto, persuadirnos, ¿no es cierto? Persuadirnos, eso es lo que busca, ¿no es cierto? Persuadirnos de que compremos o hagamos algo en específico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la función apelativa o la función conativa del lenguaje, ¿sí? Vamos a pedirle, por favor, pidámosle a Jacqueline, ayúdeme leyendo la función poética, por favor. En un ratito tengo un mensaje, a ver qué me dicen en el mensaje. Dele, Jacqueline. Ah, ok, está bien, Daniel, no hay problema. Está con mala señal, dice. Listo. Dele, Daniela. ¿Y cómo es Daniela? Yo, Jacqueline, ¿tú estoy? ¿Me está oyendo Jacqueline? Función poética. Función poética, Jacqueline. Caramba. Valentina, dele, por favor, cámaras encendidas. La siguiente clase es lo primerito que voy a exigir, si no, no hay. Función poética o estética. No, sí, estoy aquí, solo que no la escucho. Bueno, ya estamos con Valentina, gracias, dele. Función poética o estética. La atención del emisor y del receptor debe centrarse en el mensaje, el cual debe ser bello y armonioso. Ejemplos: pienso, luego existo. Son sensibles al tacto las estrellas. No sé vivir si no están ellas. Ya, mire usted, vea. Entonces,
Aquí la función poética, como decíamos, se centra exclusivamente en el mensaje, ¿no? Se centra exclusivamente en el mensaje. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿no? Que la atención tanto del emisor como del receptor está en el mensaje. El ¿cuál debe ser una característica o una condición en este caso? ¿Sí? ¿Cuál debe ser? Es que debe ser bello y armonioso. Pienso, luego existo. ¿Sí? De pronto puede ser, ¿no? Algo referente al texto. ¿Qué sería? ¿No? No sé, se me ocurre, ¿no? Me gustas cuando calles porque estás como ausente y mi voz no te toca. Pablo Neruda. Sí, vea, qué belleza, ¿no? Qué belleza la forma de decir calladito te ves más bonito, ¿no es cierto? Me gustas cuando calles porque estás como ausente. Es una forma de decir, ¿no es cierto? Entonces, mire usted, para que se vaya dando cuenta, ¿no? Entonces, sí, ¿alguna duda hasta aquí? Algo que no esté quedándonos claro con las funciones del lenguaje. Son 6, ¿no? Hemos visto la emotiva o expresiva, hemos visto la apelativa o fática, ¿sí? Estamos viendo la poética o estética. Vamos con la siguiente. Ayúdeme, por favor, leyendo Yomaira. A ver, la siguiente función tenemos aquí. Listo, dele, función referencial. Yomaira. Función referencial. Es un tipo de oración enunciativa o declarativa, puesto que se habla de la realidad en la que se vive, transmitiendo información lo más objetivo posible. Ejemplos. París es la capital de Francia. Nicolás Maquiavelo es el autor de la obra El Príncipe. Sí, mire usted. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mire, ¿qué me dice que es esta función referencial? Esta función referencial se basa específicamente en el contexto, decíamos, ¿no? Es decir, en el ámbito amplio de la conversación. Entonces, ¿qué tenemos? Es una oración enunciativa, ¿sí? Puede ser una definición, ¿no? Puede ser una conceptualización, puede ser la información de una noticia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Única y exclusivamente nos informa. ¿Qué dice? Dice los ejemplos, París es la capital de Francia, ¿sí? Nicolás de Maquiavelo, el agua es un componente químico basado en 2 átomos de agua y ¿cómo es? En 2 átomos de oxígeno y 1 de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, vea usted, ¿sí? Vea usted, se dé cuenta, ¿sí? Entonces, continuemos. Ayúdeme leyendo, por favor, Sofía. Metalingüística. Sofía, ¿está por ahí? No le tenemos a Sofía. Vamos con Samuel. Dele, Samuel. Ya. Función metalingüística. Es la que utiliza la lengua, idioma, para hablar de ella misma, para aclarar ciertos aspectos del código empleado. Es común cuando se está aprendiendo la gramática de un idioma. Ejemplos: el significado de kiva es joroba. Los nombres propios se escriben con letra inicial mayúscula. Oscar. Ya, correcto. Vea. Entonces, aquí tenemos, cuando nos vamos a encargar de definir al mismo lenguaje, hablamos de la función metalingüística. Esta es la función del lenguaje que está centrado directamente en el código, ¿no es cierto? Vea entonces, tenemos así que esta se encargará exclusivamente de todas las reglas gramaticales, de todas las reglas ortográficas, ¿no es cierto? De todas las definiciones que tengan que ver directamente con la lengua. El significado de jiva es joroba, si los nombres propios se escriben, ¿sí ve? Todo esto está directamente ligado con el código como tal, ¿no es cierto? Vamos a ver la función fática. La función fática, ayúdeme leyendo, por favor, Julio. Julio también hoy. Vamos a ver. Tengo un mensaje. Vamos a ver qué me dice el mensaje. Dice, perdón, estoy con internet súper malo. No hay problema, Sofía. Muy bien. Vamos a ver, entonces, Martín, deme una mano, Martín, usted. Vamos, Martín, con la función fática. Función fática.
Es la que intenta verificar de vez en cuando que funciona bien el canal, perdón, de comunicación. Ejemplos. ¿Entendieron bien, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, sí. 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3. Perfecto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí, pues precisamente, ¿no? Ya una que se centra solo en el canal. ¿Qué quiere? ¿Qué hace la función Fátima? Intenta, pues precisamente, ¿qué? Verificar de vez en cuando que funcione bien el canal, ¿sí? Es decir, ¿entendieron? Sí, estoy comprobando que la información vaya y venga. ¿Alguna duda? Sí. Bueno, hola, sí, probando, probando. Buenos días, buenas tardes, gracias, sí. Es las formas en las que nosotros pues vamos a ir comprobando poco a poco cómo se comprueba que esté funcionando el canal, ¿no es cierto? Esa es la función que cumple, ¿sí? Generalmente las funciones de lenguaje se combinan para construir un mensaje. Sin embargo, siempre vamos a tener una función en sí que prevalezca, ¿sí? Listo, entonces vamos a salir de esta. Correcto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí de las funciones del lenguaje? No es la única que vamos a ver, vamos a ver otra de las funciones, puesto que me interesa, sobre todo antes de entrar a los niveles de la lengua, me interesa que quede ya completamente cerrada las funciones del lenguaje, ¿no? Entonces, mire, aquí ya vamos a tener ya términos un tanto más específicos con respecto ya a definiciones más claras. ¿Tomarán esto en el examen? Sí, lamentablemente. Sí nos toma, ¿sí? Vamos con usted, Alex. Sí, punto 1. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Podríamos definir las funciones del lenguaje como los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le da al lenguaje al momento de comunicarse. Las 6 funciones del lenguaje son función connotativa o apelativa, función referencial, función expresiva, función poética, fática y metalingüística. Ya, correcto. Esas son las funciones del lenguaje, ¿no es cierto? Entonces tenemos funciones del lenguaje, que ¿cómo les podríamos definir? ¿Qué nos dicen para definirle? Nos dicen que podríamos definirle como las diferentes o los diferentes objetivos o propósitos o servicios que da el lenguaje. Sí, vea usted, es decir, se puede definir de esa manera, ¿no? Propósitos u objetivos de comunicación, ¿sí? Vamos a ver este cuadrito. Con este cuadrito quiero que nos demos cuenta, sí, voy a ampliarle un poquitico. Sí, con esto quiero que nos demos cuenta de que este cuadro nos ayuda a entender que cada función está con cada elemento de la comunicación, que tiene una característica, que tiene una forma de establecer relación, ¿no? Entonces vamos a ver que la expresiva o emotiva expresa las emociones o sensaciones, estas pueden ser físicas, emocionales, ¿no es cierto? Está centrada ¿en quién? En el emisor. Qué ojos tan lindos, le dice, ¿no? Qué caballero, está emitiendo está expresando la sensación que tiene al ver unos bonitos ojos, ¿no? Conativa o apelativa nos dice que incita a influir a otro para que... ¿Cuál es el nombre de la casa? A ver, permítame un segundito, por favor. A ver, mil perdones. Sí, entonces mire, dice que insta o influye para que la otra parte haga algo. Está centrado en cuál es el factor dominante, el receptor. Cuelga tu mochila. Es decir, mire, en esta función apelativa o conativa, tenemos que la influencia directa de las órdenes. Aquí yo le pregunto, ¿no? Aquí tenemos nosotros las 6 funciones del lenguaje. Silvana, en las 6 funciones del lenguaje, ¿cuál entraría, en cuál de esas 6 funciones estará
Sí, ¿en cuál de esas 6 funciones estará Silvana? Las recetas de cocina. ¿En cuál de esas 6 funciones estará las recetas de cocina? En la... tal vez en la metalingüística. Metalingüística, mire usted, dice, verá, estamos hablando de funciones de la lengua que están, estamos hablando de las recetas de cocina, y aquí me dice que la lingüística se refiere al código mismo. Oscar significa puesta de sol, es decir, las definiciones del lenguaje. Andrea, las recetas de cocina, ¿en cuál de las 6 funciones entrará? Puede ser en referencial, ya que nos informa cómo hacer una receta. Bueno, nos informa cómo hacer, ¿no es cierto? Eso quiere decir, no sé, se me ocurre, Andrea, ¿no? Que si usted le toma como referencial a la receta de cocina y la receta le dice ponga una cucharadita de harina, pero como solamente le está informando, usted decide poner 3, está bien. Entonces también entraría en apelativa. ¿Por qué en la apelativa? Porque nos da las indicaciones exactas Correcto. cómo debe de ser. Exactamente, porque nos da las órdenes exactas de cómo deben ser las cosas, de cómo debemos hacer algo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si usted se pone de creativa ahí con las cantidades de una receta, pucha, puede terminar mal eso, ¿no es cierto? Entonces, mire, vea, ¿por qué está centrada en el receptor? ¿Sí? La poética ¿qué es? Dice, se presenta en textos literarios, aquí también hay algo de la publicidad, busca alterar el lenguaje cotidiano para provocar un efecto en la forma. Esta está centrado en el cómo se dice, en el mensaje. La verdad ha llegado, todos estamos maravillados. Esa belleza, ¿no? Es decir, se centra en que el mensaje sea el bonito, que el mensaje sea el adecuado, ¿no es cierto? Vamos a ver, referencial. Representar objetivamente la realidad, informando o exponiendo hechos, conceptos e ideas. Solamente informando los hechos, dice, ¿no? Entonces ahí tenemos el contexto temático, ¿no? Es el contexto, es el factor dominante, y mañana es domingo. O de no también, ¿no? Hay un cierre, hay una caída de material pétreo en la vía, está cerrada la vía Cuenca-Molletuno-Naranjal en el kilómetro 47. Tengan cuidado. ¿Qué nos está haciendo? Nos está informando. La metalingüística se refiere al código mismo, es decir, al código. Aquí en la metalingüística vamos a tener todas las definiciones, sí, vamos a tener toda la gramática, toda la ortografía, la vamos a tener en la metalingüística. La fática abre, cierra y mantiene la comunicación. ¿En cuál está centrada? En el canal. ¿Me amas? Está abriendo, ¿no? Buenos días, abre. Buenas noches, cierra. ¿Me están escuchando? Sí, eso es lo que abre, lo que mantiene, ¿no? Vamos a ver. Vamos con la primera función. Yo, Mayra, ayúdeme leyendo. Función conativa o apelativa. Estamos volviendo, ¿no es cierto?, a repasar con el objeto de que nos quede ya muy claras las funciones de la lengua. Dele. Función conativa o apelativa. Resulta muy fácil reconocer esta ya que es la función de mandato y pregunta. Sus recursos lingüísticos son los vocativos como imperativos, oraciones interrogativas, utilización deliberada de elementos afectivos, adjetivos valorativos, determinados connotativos y toda la serie de recursos retóricos. Se da el lenguaje colonial, es dominante en la publicidad y propaganda política e ideología en general. Mediante el uso de esta función se pretende causar una reacción en el receptor, es decir, con esta función se pretende que haga algo o que deje de hacer. Ejemplos: silencio, abre la ventana, por favor, abre tu cuaderno. Debes poner mucha atención, ya que en algunos casos una frase referencial esconde una función apelativa. Ejemplo: la radio está encendida. Puede estar describiendo un hecho, pero también puede haber un contexto. Apaga la radio.
Eso, correcto, ¿no? Entonces, ahí decíamos con lo que conversábamos con el compañero, pues, ¿no? ¿Qué decía el compañero? Decía, pues, que en la práctica, lo que hacemos, quien pone la intencionalidad en el mensaje, ¿era quién? Pues eh, era precisamente el emisor, ¿no? La radio está prendida. ¿Qué significa? Significa que quiere que se apague la radio, no necesariamente nos está informando sobre algún tipo, pues, ¿no? Sobre, nos está informando sobre lo encendido de la radio, ¿no? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda que no nos haya, algo que no nos haya quedado claro de esto primero? ¿Sí? Vamos a dejarle hasta ahí, siempre de noche es un tantito más cansado, hemos revisado las funciones del lenguaje, recordamos un poco las variantes del lenguaje, vimos un poco también con referencia a los elementos del lenguaje, a los elementos de la comunicación como tal, sí, les vimos a los elementos de la comunicación, sí, vimos el día de hoy, repasamos sobre las variantes lingüísticas, el día de hoy hicimos un repaso rapidísimo sobre lo que era la diglosia y el bilingüismo, y empezamos con la clase de hoy, que fueron empezando por los niveles, empezando por los elementos de la comunicación, que hicimos un recuento rapidísimo de lo que nos enseñaron en la escuela, ¿sí? Luego tuvimos, pasamos por, no solamente por los elementos de la comunicación, sino también pasamos para las funciones del lenguaje. Y no solamente hemos visto las funciones como tal, sino también hemos establecido la relación que existe entre las funciones del lenguaje y los elementos de la comunicación, ¿sí? Como que están entrelazados. Y luego vamos a ver, cuando ya veamos la siguiente clase, los niveles del lenguaje, vamos a darnos cuenta que los niveles también están directamente relacionados. Niveles, funciones y elementos, ¿no es cierto? Entonces, vea, todo es un solo conjunto a la hora de armarse una estructura. ¿Con qué objeto? Con el objeto precisamente, pues, ¿no? De que se elaboren preguntas complicadas. No sé si pueda encontrar aquí este momento un ejercicio sobre esto de las funciones del lenguaje que estuvieron presentes en algún examen. A ver, estos son elementos de la comunicación. Sí. Estos son elementos de la comunicación, elementos. Veamos, estos son niveles, vea que hay preguntas de niveles de lenguaje. Ya aquí tenemos, mire, quedémonos unos 2 minutitos más. Salgamos con estas preguntas que están medio simpáticas. ¿Sí? Me avisan, por favor, el momento en que tenemos. Me avisan el momento en que tenemos ya la hojita compartida. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer la 32, hágale por favor Silvana. La 33, hágale Yomaira. La 34, hágale Martín. A ver. Recuerden, todo el tiempo en los ensayos que hagamos, sin importar nada de los ensayos que se hagan, les recuerdo, toda pregunta usted debe resolverla o procurar resolverla en 1 minuto. Tómese el tiempo necesario. En 1 minuto debe usted resolver esto. En 1 minuto. ¿Sí? En 1 minuto debe resolver el ejercicio. Después aprenderemos ya a manejar el número de aciertos y todo. Lo que ahorita más necesitamos manejar es el número el tiempo en el que usted se demora. Una pregunta, 1 minuto. No podemos demorarnos más, precisamente por el tiempo que nos da el examen, ¿no? Vamos a ver, no sé si ya tenemos.
No sé si ya tenemos. Profe, ya no sé si estará bien, pero A ver, vamos con usted, Silvana. Dele. dice, si La una, 32. si una comunicación telefónica falla por problemas de transmisión o recepción de la señal, es correcto afirmar que los problemas derivan del emisor, ese no es. Existen problemas con el código, tampoco. Falla en el contexto, no. Sino la correcta para mí es los problemas residen en el canal, porque en la llamada, entonces, a veces el teléfono Correcto. no suena bien, no se escucha bien. Correcto. Correcto, correctísimo, correctísimo, ¿sí? Correctísimo. Vamos a ver, tengo un mensaje, no sé si es de alguien que está comisionado. Versosa. Ya. Dele, Yomaira, 33. Es un proceso comunicativo, todo procesado por el emisor, codificando por el receptor. Creo que es mensaje. Correcto, es el mensaje. Correcto. Martín, 33. A mí me toca 34, perdón. Yo. 34. ¿Qué función del lenguaje predomina en el enunciado? No aguanta más esta situación. Es la B, ya que la función expresiva muestra los estados de ánimo de una persona. Del emisor, correcto, correcto. Estamos de acuerdo. Vamos entonces. Hagamos estas últimas, ¿no? 35 que haga Jocelyn. Sí, 36 que haga Sofía y 37 que haga Dani. Y nos vamos. $35, 36 y 37. La 35 es la A. Dice, por medio, el medio por el cual el emisor como el receptor comunican y reciben sus respectivos mensajes se denomina, ¿cuál? El código. El código, dice el medio, dice, verá, no dice la forma, dice el medio por el que dan y reciben es el canal. Sí, el medio por el que dan y reciben es el canal, es la opción B. La 36. Si no estoy mal, es referencial. Vamos a ver, la función del lenguaje que predomina la expresión, inscripciones abiertas, correcto, referencial, solamente nos está informando que las inscripciones están abiertas, ¿no es cierto? Correcto, referencial, correcto. 37. Aquí le tocaba la 37. ¿Alguien auxilie con la 37? El código. Vamos, 37, el código. A ver, vamos a ver. Factores de la constituido por el sistema de signos, claro, a través de los cuales se transmite un mensaje, es el código. Correcto, correcto, correcto. Listo, muchachos, entonces. Les dejo en paz. Vea, les iba a mandar un poquito antes, otra ya entreteniéndolos entreteniéndonos con esto de los ejercicios de las funciones del lenguaje, nos quedamos al tiempo exacto. Listo, muchachos. Si Taita Dios no dispone de otra cosa, nos veremos la siguiente clase. Estén muy atentos, siempre estén buscando ejercicios, vayan viendo todo esto que hemos repasado. La siguiente clase terminamos de ver funciones, vemos niveles y cerramos con esto del lenguaje ya para empezar la lógica. Nos vemos, muchachos. Que les vaya bien. Que Dios les bendiga. Gracias. Luego, Gracias, profe. profe. Luego nos vemos. Que les vaya bien.